Buenos días, queridos compañeros que cada sábado se reúnen con nosotros para proceder a este seminario de demonología que hemos venido desarrollando a lo largo de este año 2022. El día de hoy, como habíamos anunciado el sábado próximo anterior, vamos a un capítulo nuevo dentro de nuestro seminario. Y es el capítulo de la demonología bíblica, entendiendo como bíblica el texto que Dios nos ha dejado como su palabra. Y vamos a trabajar muy de la mano del texto de Merrill Unger. Merrill Unger es un teólogo cristiano que ha tratado el tema con alguna particularidad de la demonología bíblica. Aquí ya empezamos, como habíamos dicho en días anteriores, a incursionar un poco más de cerca, de una manera más profunda, en nuestra área, en nuestra creencia, en nuestra fe, más allá de esa división que hay de católico o protestante, más allá de que sea ortodoxo, que sea anglicano, romano o que sea evangélico, cualquiera de estas definiciones, más allá de eso, vamos a centrarnos muy de lleno en el tema desde la óptica y desde el sustento bíblico. Entonces es así como vamos avanzando muy lentamente. Recordemos que en el principio empezamos a hablar de las diversas religiones y empezamos a avanzar en cada una de esas religiones de manera muy global. Empezamos a cerrar este compás entrando ya al tema de la demonología, como demonología, los orígenes, las diversas ramas que hay de esta temática dentro de todas esas religiones. Ahora, este que es como el tercer capítulo, si se puede llamar así, o el tercer bloque, ya nos estamos cerrando aún más. Estamos llegando a la demonología desde la óptica bíblica. Y posterior a esto nos cerraremos un poco más ya dentro de las dos grandes ramas de esta demonología bíblica que profesan de una u otra manera el cristianismo. Me refiero, por supuesto, a los católicos o al catolicismo y a los protestantes o al protestantismo. Así las cosas, yo creo que es fundamental que para poder caminar en esta nueva etapa, eh, contemos con nuestros elementos básicos, porque hay demasiada información sobre esta demonología bíblica. Y la Biblia, si bien es cierto, no le da un puesto de mucha relevancia a los demonios, es cierto que los menciona y establece como punto de partida varios elementos. Y en la demonología bíblica es muy importante que establezcamos una ruta de navegación, unos puntos de partida que nos permitan precisamente ubicarnos dentro del contexto. Y uno de esos se los mencionaba hace un momento, y es, primero, la posición de que la Biblia
es la palabra de Dios. Ah, pero es que yo no creo en Dios. Pues entonces no vas a disfrutar el seminario, no vas a disfrutar este bloque por lo menos. Ah, es que yo creo en Dios a mi manera. Ok, estamos en un país libre. Segundo, como la Biblia es la palabra de Dios y Dios no miente porque Dios es un Dios de verdad, de hecho forma una de las 5 columnas de la fe, entonces lo que diga la Biblia lo asumimos como cierto. Listo. Y es la palabra de Dios. Tercero, vamos antes de eso a hacer un pequeño análisis de esa lingüística, de esa mención bíblica a los demonios. ¿Por qué? Porque necesitamos contextualizarlo dentro del tema, ¿sí? No podemos arrancar, pensaría yo, hablar, vea, la primera mención se hace en Génesis 3, ahí aparece el diablo por primera vez. No, tico, calmado, calmado. Antes de eso hay que contextualizarlos, hay que mirar qué problemas tiene la demonología bíblica, porque tiene una serie de puntos que son un poco álgidos. Hay que mirar cuáles son esos planteamientos desde esa óptica bíblica, eh, cuál es la implicación que tiene toda esta temática. Ahora les mencionaba que la Biblia no le da mucha trascendencia al tema de los demonios. Y muchos me dirán, ¿cómo que no por todas partes en la Biblia se menciona al diablo y a los demonios? Un momentico, relajado. Es probable que sí, pero el tema central de la Biblia no es el diablo ni son los demonios. El tema central de la Biblia es Jesucristo. Punto. Y allí, precisamente a la luz de estos planteamientos, de estos puntos claros de partida que estamos estableciendo, es que vamos a empezar esta nueva unidad. Pensaría yo que es muy importante quienes nos siguen y quienes ven nuestro seminario en diferido, que estemos preparados con papel y lápiz. Y es importante que estemos con papel y lápiz porque, como les decía, hay muchas citas bíblicas en este tema, sería absurdo no tenerlas. Y hay unos puntos que yo pienso que son de mucha trascendencia. Y para poder cumplir o atender o satisfacer esta trascendencia, se hace muy importante que ustedes los puedan confrontar. Es decir, no se queden con lo que este servidor les está diciendo, ni con las citas que yo les estoy dando, sino por el contrario, pónganse en esa labor, en ese trabajo de comprobar y verificar esta información. Bueno, pues así las cosas, yo creo que ya podemos ir arrancando. Listo. Uno de los primeros eh, temas que hay para tratar en la Biblia, y se los mencionaba ahora, es que hay unas situaciones o unos problemas en este tema de los demonios desde el punto de vista bíblico. Y yo pensaría que estos problemas o estas situaciones se resumen en 4 puntos. Fácil, sencillo. Y vamos a ver que de conformidad con esta condición de estas 4 dificultades que hay en la temática de la demonología desde el punto de vista bíblico, hay una que ayuda o que complementa esta situación desde el punto de vista bíblico, y es
movimiento, el resurgimiento de unas corrientes que se han venido desarrollando pues desde, no sé, 1970, 1960 aproximadamente, y que cogieron su máximo auge en los 80, de los 90, y que hoy en día marcan una serie de puntos y de parámetros que son, como les digo, caldo de cultivo para estas cuatro connotaciones del estudio de la demonología bíblica, por supuesto. Y es todos estos movimientos de la nueva era, toda esta impregnación de estas corrientes orientales, este famoso Tai Chi, el famoso, eh, se me escapa pues eso de poner los muebles así o así, y entonces tener la energía por aquí o por allá, el Feng Shui, la angelología, eh, y el tremendo, entre comillas, desarrollo de la personalidad a nivel mundial, donde ese desarrollo de la personalidad pues estuvo totalmente torcido y tergiversado, porque el desarrollo de la personalidad se convirtió en yo hago lo que a mí me provoque, porque es que yo digo, yo pienso y yo hago. Y eso nos ha llevado a extraviarnos tremendamente desde el punto de vista bíblico. Y eso, como les decía, es ese caldo de cultivo. Entonces, hombre, hay gente que hace alarde de una tremenda ignorancia bíblica y simplemente limita, no, Dios es amor, ya, todo lo demás sobra. Ok, la Biblia dice otra cosa, pero dale. Ah, es que Dios no es amor. Sí, claro, Dios es amor, pero todo lo demás no sobra. ¿Y dónde dejaste que Dios es justo? ¿Mm? ¿Y dónde dejaste los mandamientos, los mandatos, los preceptos? ¿Dónde dejaste todo eso? ¿Y dónde dejaste la justicia? ¿Mm? ¿Y dónde dejaste el castigo? Ah, es que Dios no castiga. Ok, adelante. Entonces, todas estas corrientes, que como les digo, han tenido un desarrollo importante en las últimas décadas, se han vuelto un caldo de cultivo, bravo, bravo. ¿Por qué? Porque entonces ya nos sentimos en libertad de pensar, hacer y decir lo que a mí me parece, lo que yo interpreto, lo que a mí me conviene del texto bíblico. Y con todo respeto, como diría mi señor padre otrora, eso no es así. Veamos y entremos en cuáles son esas cuatro situaciones que son altamente desfavorables para, eh, el tema de la demonología bíblica. En primer lugar, tenemos un problema que es inherente al silencio de lo que ha sido revelado. Y eso es un problema grave. ¿Por qué? Muchas personas, tanto del protestantismo como del catolicismo, un poco más notable en el catolicismo, lamentablemente, eh, tratan estos apartes bíblicos, estos sustentos bíblicos y este conocimiento que se ha dado con reserva del dominio. Es decir, es un conocimiento que yo tengo y lo tengo para mí. En otras palabras, yo sé y usted no. Y es un problema grave desde el punto de vista del estudio de la demonología. ¿Por qué? Por varias razones. El primero es que eso le da al otro que sabe
el poder de decidir sobre mí. Él sabe, yo no. Eso le genera al otro, ante ese estatus de poder cognitivo, le genera poder interpretativo. ¿Por qué? Eso es así porque yo sé. He ahí planteamiento claro del Vaticano frente al tema. Y es un tema expuesto por el finado sacerdote Gabriel Amorth, que hasta hace algunos años fue, según el Vaticano, la persona que más sabía en el mundo de los temas sobre demonología. ¿Sí? Es conocido el texto del padre Gabriel Amorth, que se llama Il exorcista raconta. Eso es algo así como los apuntes de un exorcista o el relato de un exorcista. Es un libro escrito por el padre Gabriel Amorth. Pero en las interpretaciones y las aplicaciones de ese conocimiento, una de dos, o son amañadas o deliberadamente están al margen del planteamiento bíblico. Y de alguna manera esos planteamientos chocan de plano fuertemente con lo que plantea la Biblia sobre estos temas. Entonces, lo mismo ocurre con algunos pastores. Algunos pastores lo que plantean es que yo sé expulsar el demonio. Es que hoy vamos a hacer liberación. Uh, ok, pero la Biblia sí habla de, sí, sí, no, no sé realmente, sí, sí, sí habla de liberaciones masivas. Si es necesario tirarse al suelo y convulsionar y todo, la verdad es que la Biblia no lo menciona. De hecho, establece un procedimiento muy distinto para este tipo de procesos. Y eso es lo que vamos a empezar a abordar desde el punto de vista bíblico. Entonces, ese silencio, ese manejo amañado de esta información sobre lo relevado, eh, es delicado porque se convierte entonces en un problema de la demonología bíblica. Y esto tiene un agravante. Y es que de hace unos años para acá, las personas no leen y se ufanan de no leer. Entonces no cogen una Biblia, sino como si fuera un I Ching. A ver qué me dice Dios hoy. Aquí, 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 aquí. Pues que digo que la Biblia era un I Ching, hombre. ¿Ah? ¿Esa es tu forma de estudiar la palabra de Dios? Ni siquiera los creyentes muchas veces estudiamos la palabra de Dios. Y hay gente que se ufana diciendo, yo todos los días leo la Biblia. Para extraordinario. El problema es que la Biblia no se lee, se estudia. Bueno, problema número 2 que se presenta dentro de la demonología bíblica. El primer problema ya vimos que era el silencio de lo revelado. Problema número 2 que tiene la demonología bíblica. El problema número 2 está íntimamente relacionado con el primero y consiste en la exactitud de las revelaciones. De esas cosas que se han revelado, se generan unas interpretaciones. ¿Qué tan exactas son estas interpretaciones? ¿Qué tan confiables son? ¿Qué tan amañadas son?
¿Por qué? Por varias razones. Primero, como lo decíamos, porque al una persona tener un conocimiento que no es fácil, ya eso le da a esa persona un poder que los demás no tienen. Y esa libertad de esa interpretación requiere una profundísima relación directa con Dios. Precisamente para que Dios, en su infinita misericordia, a través del Espíritu Santo, le muestre, le revele la interpretación adecuada. Y así sea exacta. Eso tiene un punto muy desfavorable. Y es que el ser humano, cuando adquiere un cierto estatus de poder fundamentado en el conocimiento de, tiene la tendencia, tenemos la tendencia, inconsciente o consciente, no estoy cuestionando eso, de manipular a los demás. Y si de por medio hay un interés económico, esa manipulación se vuelve tremendamente peligrosa. Así es, tremendamente peligrosa. ¿Por qué? Porque entonces quien tiene el conocimiento empezará a chantajear desde el punto de vista doctrinal y de la fe al que no tiene el conocimiento. Y para chantajearlo se desvía totalmente, absolutamente de la exactitud en su interpretación. Segundo problema, exactitud en la interpretación. Primer problema, silencio de lo revelado. Esto genera nuestro tercer problema, que no es menos grave. Y eso tiene que ver con lo que les mencionaba ahora al principio, de que se ha impregnado eh, esta doctrina sobre la demonología con una cantidad de basura que no hay forma de poner a dos personas de acuerdo. Y es que al ocurrir el problema número uno, silencio de lo relevado, problema número dos, exactitud de la interpretación, se llega indefectiblemente al problema número tres, que es la prevalencia de las supersticiones. Prevalecen, se imponen las supersticiones por encima de la palabra de Dios. Fatal error. ¿Por qué? Porque entonces nos volvemos agoreros, nos volvemos tradicionalistas. Empezamos a divagar en una cantidad de cosas inexistentes. Y esto ocurre a través de esa formación que desde la doctrina se ha venido dando. Es un problema muy grave. Entonces empezamos a creer en cosas sobre la demonología que no son muy exactas, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces empiezan a salir unos conjuros extraños, empiezan a salir unos poderes ocultos inexistentes de los demonios.
Entonces empiezan a aparecer unos planteamientos como el exorcismo. En ninguna parte de la Biblia está. Entonces aparece juntamente con él el ritual romano de exorcismo. ¿Cómo? Y aparece el ritual griego de exorcismo. Es que hay griego también, me parece. Y aparece un pseudo fetichismo que es supremamente delicado. Cuando todas las cosas en las que Dios nos hace énfasis son espirituales, yo empiezo a creer en un agüero supersticioso que, hombre, con todo respeto, nada que ver en la Biblia. Entonces aparece el concepto del detente, y aparece el concepto del agua bendita, y aparece el concepto de las prendas benditas. No es en ninguna parte de la Biblia está, pues. De hecho, Jesucristo lo cuestionó muy severamente. Y aparece el agorerismo, la superstición de rezarle a los muertos. ¿No le parece? Una cosa que es totalmente contraria, prohibida por demás en la palabra de Dios. ¿Sí? Y entonces aparecen las novenas y estos conjuros extraños que son más un concepto supersticioso que se ha ido cocinando a lo largo de los años y de la tradición. Entonces hay gente, por ejemplo, que dicen creer fielmente en Dios y detrás de la puerta tiene una penca sabia para alejar la maldad. ¿No le parece? Hay otros todavía más aventados que entonces clavan una aguja en el marco de la puerta con un poquito de hilo para que las brujas se queden enredadas. Una cantidad de supersticiones que hágame el favor. Y si vamos a estudiar demonología bíblica, entonces hay que pararse, como les decía al principio, en la Biblia. Lo que salga la Biblia, hombre, eso no es. Y no puede ser por demás. Cuarto problema que tiene la demonología bíblica es la preponderancia de la duda. Y esta preponderancia de la duda se da precisamente como una consecuencia abierta de los tres primeros problemas. Entonces, ¿dónde está la verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿a quién le creemos? Entonces, en qué creemos? Entonces, ¿cómo creemos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Que queda la duda, todo el beneficio en la duda. La respuesta es muy simple a este cuarto problema. Y nos la da la misma palabra de Dios. Escudriñad las escrituras. Ah, yo todos los días leo la Biblia. Y entonces, como yo leo tanto de Biblia y me he aprendido 283 versículos, entonces eso me lleva a que yo puedo interpretar lo que dice la Biblia. Claro. Venga, problema número 2. Interpretación poco exacta o exactitud de las interpretaciones. La Biblia no se puede escudriñar con temas puntuales. Me explico. En la Biblia no hay un capítulo, no hay un libro que se llame demonología. No hay. Usted va a estudiar demonología bíblica, usted tiene que mover desde Génesis hasta Apocalipsis, usted tiene que empezar a caminar por toda la Biblia. Hombre, es que yo voy a estudiar en la Biblia sobre el amor al Padre o el amor al prójimo. Usted no encuentra un capítulo en la Biblia, usted tiene un libro en la Biblia que se llame el amor al prójimo. ¿Qué es? ¿Cómo profesarlo? Dificultades en el amor al prójimo, respuesta del prójimo. Eso no existe. Eso no está en la Biblia.
vuelve de nuevo el concepto de que usted, para poder estudiar el amor al prójimo, tiene que mover desde Génesis hasta Apocalipsis completico. Entonces, ojo con esto. Ojo con esto. Si después de que usted tiene clara la palabra de Dios, si después de que usted escudriña y continuará escudriñando la palabra de Dios, usted quiere estudiar un poco de historia, un poco de antropología, quiere estudiar un poco de cultura de la humanidad, historia de la humanidad, se va a empezar a dar cuenta que lo que dice la Biblia es totalmente cierto y que las evidencias científicas así lo demuestran. Entonces va a empezar a entender el concepto de la demonología bíblica desde un nivel un poco más exacto, más preciso. Y esa es la razón de por qué empezamos nuestro seminario hablando de todas las religiones. Posteriormente nos centramos en la demonología, el vínculo entre esa demonología ancestral, antigua y esas religiones, precisamente para dar unas gotas de sabor, con sabor a historia, con sabor a antropología, con sabor a teología, para empezar a abordar de una manera más exacta la demonología bíblica. Mis muy queridos y queridas, creo que hoy avanzamos tremendamente al establecer cuál es el referente sobre el que nos vamos a mover en la demonología bíblica, cuáles son las 4 grandes dificultades que se presentan, se las repito: el silencio de lo relevado, la exactitud de las interpretaciones, la prevalencia de la superstición y la preponderancia de la duda. Allí están esas 4 dificultades a las que nos vamos a enfrentar en este estudio de la demonología bíblica. Y una vez más, les recomiendo Biblia en mano, papel y lápiz. Con la ayuda del Altísimo, nos vemos la próxima semana, si el Señor así a bien lo dispone. Felicidades, bendiciones.